Bienvenidos a su espacio Conversamos de los Jueves, el lugar donde hablamos relajadamente de arte, cultura, muy buen cine, de lo mejor que hay en la cartelera y, por supuesto, conversamos con amigos que están haciendo cosas maravillosas. Hoy vamos a arrancar el programa, no sin antes presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Está por mi extrema izquierda el señor Sergio Carrera, guitarrista profesional, profesor del Conservatorio de Castella. Y por acá hay un alumno talentosísimo, Gabriel Fuentes, quien hoy nos va a deleitar con unas melodías maravillosas. Porque hoy vamos a hablar de que nuestro país va a formar parte de la Olimpiada Mundial de la Guitarra y don Sergio nos tiene todos los detalles. Pero antes, vamos a escuchar la crítica de cine del mejor crítico de cine de este país, el señor Eric Fallas. Como decía mi abuelo, no me subas tan alto porque después me tienes que rejuntar. Por dicha hay alfombrita aquí. Sí, para que el golpe no sea tan duro. Porque este espacio pretende que la gente se entretenga, se divierta el fin de semana, sobre todo en familia. Y don Eric siempre nos tiene unas recomendaciones increíbles. Maestro. Sí. Tenemos de estreno en la cartelera una película bastante singular. Es gringa, pero no es de alta producción de Hollywood, sino más bien de lo que llaman el cine independiente, de poco presupuesto, y es con muchos actores ingleses, porque la película se llama El sastre de la mafia, que nos habla, donde el protagonista es Mark Rylance, quien es inglés. Pero la mafia no era italiana. No, pero esta está ubicada en Chicago en los años 50. Ah, ok. Muy irlandeses. Pueden ser irlandeses o pueden ser también italianos. Ah, bueno. De los dos habían. Bueno, más en Nueva York estaban los italianos y en Chicago los irlandeses, tienen razón. Y entonces, bueno, la cuestión es que el señor quien es un virtuoso en las telas del sastre, estuvo en una de las más prestigiosas casas de costura de Londres y se tuvo que venir a Estados Unidos por un problema. Al llegar a Estados Unidos en Chicago no hay clientes para la factura de trajes que hace él y solo se los compra la mafia. Entonces eso se convierte, es decir, en una espada de Damocles de doble filo. Claro, él tiene unos clientes asegurados, pero se está acabando un hueco muy, muy hondo. Una excelente historia para disfrutarla el fin de semana. Creo que no sabe quién es. No sabe a quién estoy invitando. Maestro Carrera, bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias, Eric al cuadrado. Eric al cuadrado. Eric por Eric. Usted nos trae hoy una excelente noticia y es que estamos en la Olimpiada. Vamos a hacer parte de la Olimpiada Mundial de la Guitarra, como vos decís, que se va a llevar a cabo en Grecia, en agosto del próximo año. Y tenemos una notición, ¿verdad? Porque los niños y las niñas son los que van a ser protagonistas como representantes de nuestro país, ¿verdad? Queremos, entre otras cosas, porque hay mucho que conversar, pero entre otras cosas, queremos dar a conocer al país, no solamente por las bellezas naturales que ya todos sabemos, sino por el talento, ese capital humano que tenemos en los niños y las niñas. Ejemplo de eso, pues es uno de los tantos estudiantes que hay en el país, ¿verdad? A nivel nacional y que está en el Castella, discípulo del maestro Aldo Rodríguez, como lo es Gabriel, ¿verdad? Pero es uno de muchísimos, ¿verdad? Es uno de muchísimos y como les digo, queremos posicionar al país a nivel mundial, ir a ganar todos los concursos que haya que ganar, con solistas, con tríos, con formatos de cámara, etcétera, etcétera. Porque la Olimpiada se va a eso, se va a competir. Claro. Es como que lo veamos en el deporte, es igual, ¿verdad? De hecho, nos han enviado desde Grecia documentos donde nos enseñan cómo se clasifican los atletas, formatos, sí, ¿verdad? todo. Cómo se clasifican a las Olimpiadas, ¿verdad?
con los rankings, con campeonatos nacionales, etcétera, etcétera. Sí, en esta como, primera oportunidad... Como un artista, como un deportista. Atleta, claro, como un atleta, porque al final es bonita la comparación. Nosotros los artistas, los músicos, en este caso los guitarristas, tenemos que entrenar todos los días para estar en forma, no solamente los dedos, lo físico y lo emocional, ¿verdad? Y conocer repertorios, pero vamos a ir poco a poco, porque es mucha información. ¿Qué es lo importante? Les puedo asegurar que en esta Olimpiada no vamos a perder 6-1. Se los tengo. 7-0. 7-0 es la cosa. Bueno, ahí se demuestra que no soy muy futbolero. Dígame, Gabriel, usted, bueno, que dicha que estamos sentados, porque Gabriel es más alto que yo. Pero apenas tiene 13 años, 14 años. 13 años. Gabriel estudia en el Conservatorio de Castella, acaba de aprobar el 7º año, apenas va para 8º, pero ya es una excelente promesa de la guitarra. Contame, ¿cuándo empezó todo eso cuándo te entusiasmaste por la guitarra? ¿Cuándo empezó ese amor por el instrumento? Yo empecé a practicar, pero realmente la emoción y la pasión por el instrumento y por la música en general inició como desde pequeño, como desde los 4 años, a practicar la guitarra en sí desde los 7 años, que empecé en primer grado. Yo vivía en Cartago y ahí había una academia de música, entonces yo entré a esa academia y recibí clases con el profesor que ahorita me está dando actualmente, que es Aldo Rodríguez. Con él he seguido mi formación hasta ahorita, pero en el Conservatorio de Castella. Y Aldo fue el que te aconsejó, o aconsejó, digamos, a tus papás para que te pudieran matricular en el conservatorio. De hecho, sí, él trabajaba en los dos lados y él nos recomendó por el nivel y por experiencia también y currículum que hiciéramos la prueba para entrar a ese colegio. Sí, fue él el que nos aconsejó. Bueno, algo que me encantaría contarles a nuestros televidentes, que de pronto no todos lo saben, es que mi coproductor, el señor Fallas, también es exalumno de ese maravilloso espacio donde los artistas nacen, se desarrollan. No, iba a decir mueren, no, ya no me cansa. Todavía no. Bueno, sí, mueren. Pero hoy tenemos una nota luctuosa. Sí, hoy tenemos una nota luctuosa, pero no es de usted, maestro. No, yo sé que no. Usted estuvo en el Conservatorio de Castella y además aprendió guitarra. Ahí pues justo sí, le dieron aprendí clases de guitarra. los primeros pasos de guitarra porque en secundaria pedían, o desde primaria, siempre le decían a uno que llevara un instrumento. Y entonces en mi casa, sí, pero había una guitarra que había sido de un tío o de un abuelo. No recuerdo muy bien. Y entonces, pero sí, era una Guzmán. Y entonces la cuestión es que la guitarra estaba ahí. Y entonces yo dije, mamá, voy a meterme a guitarra. Perfecto. Ya tenemos adelantado, ya está comprada la guitarra. Y entonces se lleva esa y entonces empieza. Y ahí empecé. Pero después, por supuesto, lo llevé 2 años. Después decliné porque lo mío eran las letras y la actuación, ¿verdad? Y el payasaje. Es un galán, es un galán. El clown. Maestro, usted es el ídolo de la crítica. Así que continúe contándonos qué otros lanzamientos hay en el cine internacional. Ya ahora entramos al campo de las plataformas. Bueno, ese es otro detalle. Que no solo recomendamos para ir a ver al cine, a las principales salas del país, sino también para cruzar las piernas en la sala de la casa, comiendo palomitas preparadas en la cocina, en las plataformas más comunes. Hoy tenemos 2 estrenos muy esperados durante el año por diferentes razones. El primero es Emancipación, de la plataforma Apple, que es una película protagonizada por Will Smith. Es la primera película protagonizada por Will Smith después de aquel evento en los Oscars, en donde no salió muy bien parado. Y entonces, es decir, esta película es un gran reto, porque él hace de un esclavo negro que va a pelear a la guerra civil con el norte.
Bueno, Entonces, muy nuevo, porque generalmente eran pelis de acción las que hacía. Sí, no, pero ahora se pasó totalmente. Él sabe cómo sacar ciertas cartas debajo de la manga. Y entonces, y él se pasó, es decir, la película está dirigida por un gran director de acción que es Antoine Fuqua. Es decir, este es su debut en el cine de drama. Entonces, de los dos no, porque Will Smith sí ha hecho películas de drama anteriormente. Pero entonces, la película lo que nos narra es un esclavo que va a la guerra. Y recordemos que si un esclavo iba a la guerra con el norte, después se le daba la libertad. Por eso la emancipación. Entonces, él la reclama, pero con tan mala suerte que después termina cayendo en manos de un esclavista. Y entonces, su norte es fugarse y volver donde su familia. Y entonces toda esa gran aventura. Y pasa recorriendo medio país. Wow. Y entonces, esa está en el Apple. ¿A dónde? En Apple TV. Ok, voy a preguntarte, Gabriel, ¿a vos qué tipo de cine te gusta? ¿Qué tipo de pelis? Bueno, pues yo la verdad es que veo de todo. Sí me gusta mucho lo que es comedia y drama, principalmente. Y realmente, como actores en sí, podríamos decir que Tom Holland, me gusta mucho Will Smith. Y todo ese tipo de películas que la mayoría que ellos desarrollan son, digamos, de mi principal... De las que yo veo comúnmente, por decirlo así. Bueno, la pegó, maestro. Sí. Ya tiene un fan. El fin de semana ya va saliendo Emancipación. Sí, ahí va a ver. Ahí con la familia. Hoy, por cierto, la mamá, la hermana... Bueno, y las dos hermanitas, hermanitas, así es, están por acá con nosotros en la sala. Ahí están viendo van a ver la presentación que vas a hacer en Televisión Nacional. Una pregunta. Dígame, Sergio. Para el maestro Fallas. ¿Esa película de Will es antes o después del Cachetón? No, es después del Cachetón. Por eso lo mencionamos, porque esa por DD es como lavarse la cara con el gremio de artistas después de esa, como decimos popularmente. Yo diría que el Cachetón era para prepararse para las escenas duras de esclavitud e independencia, ¿verdad? Seguro, es decir, seguro él usa el método de Stanislavski, que es decir, está que uno actúa fuera de escena. Se mete en el personaje y entonces para de hacerlo en escena y sigue siendo ese personaje. Sí, pero se le fue la mano. ¿Sí? ¿Cómo se llama el director? Antoine Fuqua. ¿Y qué otras películas? Él hizo una de las de Rápidos y Furiosos, hizo una sobre los caballeros de la corte del rey Arturo. ¿Y qué más hizo? Sí había hecho un drama. ¿Ves? Tenía razón. Muy bien, don Sergio. Él hizo aquella película con Denzel Washington e Ethan Hawke que se llamaba Un día muy duro, A Hard Day, en donde A Training Day, un día de entrenamiento. Que era es decir, en donde Denzel Washington hacía un policía corrupto. Ah, sí, me acuerdo muy bien. Con la que ganó el Oscar. Sé que usted tiene una peli que probablemente va a cautivar a muchas personas porque es de esas clásicas de toda la vida que desde que está uno chiquitillo se la cuentan en libritos de colores. Y aparte de ese Netflix que medio manía tiene. Es basada en un cuento del famoso Carlos Collodi. Nos llega la historia de Pinocho contada por nada menos y nada más que Guillermo del Toro. Y para esto, Guillermo del Toro, como quiere hacer algo totalmente distinto, se metió en la técnica del stop motion y desarrolló todos estos muñequitos que estamos viendo. Y esos, es decir, todos los están hechos a mano y son de una calidad increíble. El director de la película, el que asesoró a Guillermo en el stop motion, nada menos y nada más que un gran director de stop motion o asistente director de stop motion que trabajó con Wes Anderson en El Fantástico Señor Zorro y en La Isla de los Perros. Y también trabajó con Henry Selick en Coraline. Entonces es un versado increíble.
Es un hombre que también se la sabe de todas, entonces por eso la película se ve tan genial. El desarrollo de arte, por supuesto, es de Guillermo y vea qué increíble que el personaje de Jimmy Cricket, que siempre lo veíamos como en la versión de Disney, como un grillito muy edulcorado y de todo, que es simplemente un grillo y se acabó. Sí. Incluso vemos que el mismo, vean, esa es la hada madrina. Entonces es casi como un fauno. Entonces es increíble la mentalidad de Del Toro para formar estos personajes. Y le contaba a Eric anteriormente que todo el arte de la película está en exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York durante diciembre y enero. Qué lindo. Bueno, ya que Del Toro puso su sello personal y vos pusiste el sello personal, nosotros vamos a una breve pausa, pero no sin antes contarles que al regresar de la pausa vamos a escuchar una maravillosa interpretación. Excelente interpretación de Gabriel Fuentes, estudiante del Conservatorio de Castella. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto duró preparando esa canción? De ahí, como unos 3 meses, diría yo. 3 meses de mucho trabajo. ¿Crees que la guitarra es la profesión de tu vida o la vas a tener ahí como un hobby? Probablemente la tenga como profesión, sin embargo, tal vez también complementaría con algunas otras materias y algunos otros ámbitos. Está claro que la gente que es músico y que tiene esos talentos suelen despertar ciertas terminales neuronales y esto les ayuda a convertirse en neurocirujanos y cuestiones de esas, ¿no es cierto, don Sergio? Claro que sí, la música tiene ese efecto. Es un efecto... El arte, diría yo. El arte en general, correcto. Pero la música muy específico porque ese tipo de conexiones, enlazar una cosa con la otra, ¿verdad? Un fragmento musical, aprendérselo de memoria y enlazarlo con el otro, haciendo un puente, permite desarrollar el cerebro de manera diferente. Pero a la pregunta que vos le haces, yo quisiera, digamos, sentirme como fuera yo Gabriel y decir que Gabriel ya es un gran guitarrista. Es un gran guitarrista y que debiera
aquí se lo digo, ¿verdad? Digamos, en las cámaras, que debiera pensar en la guitarra como una profesión. Qué compromiso, oiga. Profe, tomárselo muy en serio, como lo ha hecho hasta ahora como joven, porque es un joven y a él le gusta jugar fútbol y tener sus novias y todo, y eso está muy bien, ¿verdad? Pero sí, el Castella permite que se vaya perfilando, que vaya conociendo otras cosas, pero que se perfile hacia una materia en específico. Ojalá se enfoque más todavía en la guitarra, porque es una gran promesa para el país. Maestro, una cosa, usted empezó tan joven como Gabriel, que ya desde los 7 años ya tocaba. Yo comencé muy chiquillo, pero en guitarra así, más de cantar en iglesias, escuchando boleros con papá, como más popularón. Sí, a la usanza popular. A la usanza popular, ¿verdad? ¿Y qué me daba clases? El viejito aquel, que como decía el Lelutier, ¿verdad? Aquel viejito que tocaba guitarra, ese fue mi maestro. Y ya después, con el tiempo, ya yo sí me di cuenta de que tenía facilidad para la guitarra y que me gustaba mucho tocar la guitarra, pasar horas y horas dándole y desarrollando estas ideas, ¿verdad? Porque la guitarra permite crear, ¿verdad? Sonidos. Un detalle que me parece interesante al profe, lo vi hace unos días en Chepe Cebaña, colaborando con la Escuela de Héroes. Escuela de Héroes. Héroes de Chepe Cebaña. Sí. Contanos un poco qué es lo que estás desarrollando ahí. Bueno, hay una escuela para personas habitantes de calle. Vea qué interesante. Y es una tabla de salvación que se le tira a la persona que está ahorita viviendo en la calle por muchísimas circunstancias, por alcohol, por drogas, por un divorcio, porque perdió el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces el arte... se les da artes plásticas, se les ofrece clases de guitarra, se les ofrece un coro y otros oficios ya como computación, como inglés, y esa persona tiene sí o sí que pasar ocupada 8 o 9 horas al día, ¿verdad? Es una cuestión como para hacer más pequeño el riesgo de que esté en la calle haciéndose daño y haciéndole daño a los demás. Pero un detalle que observé y que me gustó muchísimo de algo que estaba haciendo Sergio era que no solo daba la clase de guitarra, sino que de algún modo empoderaba a aquellas personas. Hiciste canciones que los empoderaban, claro, y les decían, ustedes pueden salir adelante, usted vale la pena, usted es importante también. Son frases muy positivas que calan en ellos, porque muchos de ellos y de ellas perdieron la esperanza en la sociedad. Y cuando uno escucha las historias, uno sí o sí se identifica. Entonces, esta práctica empezó, se difundió en todo el primer mundo, ¿verdad? Y sobre todo en Europa. Yo leí un artículo de un joven ya adulto, como de 30 años, un joven adulto que estaba así, es decir, gracias a un profesor de música que lo cautivó con el violín, y que lo enseñó a tocar violín y a tocar melodías populares, creo que fue en Francia. En Francia fue. Y entonces con melodías populares, él empezó a recordar, porque el muchacho ni siquiera era un indigente por decisión propia, sino le había dado amnesia. Y entonces, gracias a esforzar su cerebro para aprender la música, a leer música y a aprender las tonalidades del violín, él comenzó a retomar los recuerdos y todo, y después pudo encontrar a su casa. Sí, hay casos, ¿verdad? Voy a aprovechar para contarles así rápidamente, ex sacerdotes, ex abogados. Hay un muchacho que es técnico dental, hay el que estudia mucho la Biblia, ¿cómo se llama ese? Teólogo. Un teólogo, ¿verdad? Es súper interesantísimo, como interesante es la historia de cada uno de ellos. Es para hacer 1000 canciones. Pero sí, de las frases positivas es animarlos, es hacerlos sentir parte nuevamente de la sociedad y de hacerlos partícipes. Ahora ayer estuvieron en el Avenidazo, estuvo la comparsa de Chepe Cebaña en el Avenidazo. Vamos a tener un especial que ya lo grabamos en Enlace, que es un canal cristiano, ya se grabó, y ahí el especial navideño.
era una cosa lindísima, con banda, con baile folclórico, con el coro. O sea, ellos son parte, o pretendemos volverlos a incluir a la sociedad por medio del arte, y después de ahí, pues, como hemos siempre dicho, ¿verdad? Que después tomen su decisión de manera independiente y que puedan salir de esa situación tan difícil en la que están. Sin duda alguna. Claro. Y esto lo comentaba con el afán de que este gran guitarrista algún día no se olvide de que su arte, de su talento, ponerlo al servicio de los demás. Siempre es bueno ver cómo los artistas pueden transformar el mundo haciendo pequeñas acciones. Así es. Que estoy seguro que vas a hacerlo el día de mañana. Continuemos con las pelis. Bueno, ahora viene una serie que toca un tema que, si bien nunca ha pasado de moda, es decir, curiosamente el morbo siempre ha estado cernido sobre ellos. La serie se llama nada menos que Harry y Meghan. ¿Quién nos habla de Harry, el duque, es decir, el príncipe no es el príncipe de Gales, es el hermano del príncipe de Gales, y de su esposa Meghan, quienes cuentan su historia de cómo se enamoraron y todo, y cómo después llegaron a la casa de Essex, es decir, al Palacio de Buckingham, y no fueron muy bien recibidos. Por diferentes razones, es decir, se habla de racismo, se habla de que ella, al provenir del círculo del entretenimiento estadounidense, como que no fue muy bien recibida por la realeza y todo eso. Y Harry habla de un factor que es la sombra detrás de ellos, su mamá. Y entonces tienen, desgraciadamente, Harry él tiene todavía vivo el accidente de su mamá, y entonces padece de una especie de síndrome de que lo persiguen, ¿cómo es que se llama? Se me fue, de persecución, un síndrome de persecución. Y entonces la seguridad y todo es otro de los temas que está ahí en medio de esa pareja. Maestro, una consulta. Esto es una serie de 2 capítulos. De pronto una entrevista como la misma que dio en su época Diana a la BBC. De pronto, Sí. ¿Verdad? También en esa época hubo de por medio. Bueno, es que, digamos, por ejemplo, Netflix sacó The Crown. Sí. Me imagino esto se convierte como en que vos decís que la corona les... No, la corona no, que más bien a ellos les dan. Me imagino. Porque de pronto, al haberse ido para otro país. Sí. Es decir, necesitan. No, por supuesto. Y además, es decir, vida muy y además ellos, de todos modos, aunque se van, o sea, siempre siguen siendo parte, o quieran o no, de la realeza. Entonces tienen que ejercer como personas reales. Es decir, ellos se van a Canadá, pero tienen que ejercer allá en la famosa Commonwealth. Y tienen que ir a presentaciones y cosas y todo. Es una cosa más diplomática que de otra cosa. Bueno, una propuesta interesante para los que quieren seguir, es que ya esto es como una saga, los que quieren seguir la saga de la muerte de la reina. Perdón, con todo respeto. Sí. Muy bien, maestro. Tenemos ahí otra opcioncita muy simpática y muy, es decir, viene de un gran libro de Antonio Skármeta, que es un remake del famoso de la famosa novela Ardiente Paciencia. ¿Cuál era Ardiente Paciencia? Aquella historia sobre el cartero de Neruda. Y entonces nos la vuelven a contar, pero producida y protagonizada por chilenos. Y entonces una película tiene y además
además tiene todo el sabor de Chile. Recordemos que Pablo era chileno, ¿cómo es que se llama? El mismo Cartero también lo era, y en las versiones anteriores no fue protagonizado por chilenos. En cambio en esta sí, y es un poco más llegadora en ese sentido, tiene unos tintes también ¿cómo es que? Políticos, que también tiene la novela de Skármeta, y es una historia de amor bastante singular en tiempos de convulsión, de revolución en Chile, ¿verdad? ¿Sabes qué me agrada? ¿Qué? Que es en Netflix, que es el que yo tengo. ¡Qué bien! Puedo ver una peli, pero se puede considerar una peli, bueno, no, obviamente si está inspirada en lo que escribía Pablo, obviamente no es basada en la vida real, pero sí tiene como siempre Antonio dijo eso, Antonio Skármeta dijo eso, que él se había inspirado en unos escritos que le había él había leído de Pablo, unas correspondencias en donde sale decir, tiene como aterriza este personaje del cartero. Ese es el enlace, perdón, que hace con Il Postino. Entonces, Il Postino es la primera versión de esta película, de este libro. Es casi que lo mismo. Es lo mismo, solo que Il Postino fue hecha Capri, hecha en Capri y hecha en Italia, personalizada por Philippe Noiret, que fue un actor francés de mucha reputación, y el que hacía del cartero era un actor italiano. Entonces aquí sí está protagonizada por actores chilenos tal y como estaban en la novela, es decir, chilenos. Bueno, una excelente propuesta de cine latinoamericano. Gabriel, ¿cuál es la última película que viste recientemente? Déjame pensar porque Déjame pensar, qué buena peli. Es decir, la memoria que tiene para aprender las melodías y los ¿cómo es que se llama? Las partituras no la tiene para la cinefilia. No, es que cada quien tiene su talento, ¿verdad? Así es. El problema, siga así. Entonces siga así. Sí, no, porque el problema es que si se hace muy cinéfilo se le va cayendo el pelo. Entonces, ya entiendo. Siga así. No, pero creo que la última que vi fue con mis primos para celebrar, por decirlo así, Navidad, fue Mi Pobre Angelito, que vi una parte. Hombre retro, ¿eh? Sí. Sí. No, pero la vi con mis primos, ellos escogieron, a mí no me agradó mucho, la verdad. Bueno, que sí, que de pronto es interesante cuando agarras una tarde de chocolate con masmelos para ver esas pelis retro, como el Grinch. Muy buena. ¿Verdad? El Grinch, sí. como precisamente esta, Mi Pobre Angelito. Scrooge, el cuento de Navidad. Un cuento de Navidad. Un clásico. Aunque hay una versión reciente que presentaste la semana pasada. Sí, como que de pronto es interesante volver a ver esas pelis. Está interesante. Sí, claro. Ahora, yo estoy resentido porque no me han preguntado cuál fue mi última película. A ver, ¿cuál fue su última película? Fue una recomendación que me hizo mi hijo en una plataforma. Ahora que estamos hablando de plataformas, trataba de un baterista que estudiaba jazz. Qué bueno, no es la de Damien Chazelle, la de que el Whiplash. Sí, esa es muy buena, no muy buena. Y entonces, la vi la semana pasada. Es súper importante porque ves la obsesión, digamos, por la perfección, valga la redundancia, no la redundancia, sino la cacofonía, la obsesión por la perfección que tiene el profesor. Y que, es decir, lleva al límite al alumno, ¿verdad? Al límite casi de la... Pero muchas veces al extremo. Al extremo, ¿verdad? Y un extremo insano. Un extremo insano, esa es la palabra. Eso es lo interesante, hasta dónde debe llegar un maestro, ¿verdad? Para lograr extraer el talento de sus alumnos y hasta qué punto el maestro está forzando a hacer algo que es su percepción de lo perfecto, pero no necesariamente es muy interesante. Lo que realmente es perfecto. Sí, y por eso estaba yo en el sentido que no me preguntaran, porque sí tiene que ver mucho con el cómo concibo yo el proceso educativo. Sí, claro. El cómo lo concibo, o sea,
los estudiantes que tenemos en todo el país, en este caso específico de la guitarra que queremos hablar, son excelentes, tienen un potencial muy fuerte, pero no son profesionales. Bueno, ¿verdad? Entonces el fruto tiene que ser de estudiantes. Vamos a continuar hablando de esto y más, incluyendo los anuncios parroquiales en relación con la Olimpiada, cuando regresemos de la siguiente pausa. ¿Estás viendo? Conversamos. Estás viendo Conversamos. Hoy hablando con el maestro Sergio Carrera y un talentoso alumno del Conservatorio de Castella llamado Gabriel Fuentes, quien estamos seguros se va a convertir en uno de los grandes talentos guitarrísticos de este país. Hoy los hemos convocado porque don Sergio nos está comentando sobre la próxima Olimpiada Mundial de Guitarras a la cual Costa Rica va a mandar una delegación de la mano, por supuesto, de don Sergio, que es el representante de nuestro país ante esa organización. Pero quisiera pedirle a don Eric Fallas que me hable hoy de un personaje que está relacionado con el tema de la guitarra, pero que lamentablemente ya no está con nosotros. Sí, pues a propósito, sí, de estar entre guitarras y esto, esta semana tuvimos que despedir a un ex compañero del Castella, como lo fue. Bueno, yo también soy ex compañero del Castella, pero lo recuerdo de muy niño, a Elvis Porras, un talento increíble. Cuando me recuerdo que don Arnoldo, el director y fundador del colegio, se enorgullecía de presentarlo a él, de presentar a Luis Zumbado como los futuros talentos de la guitarra nacional, y sí que lo fueron, es decir, de diferentes formas ellos. Que lo diga don Sergio también, que me lo refuerce, ellos forjaron un antes y después de la guitarra en este país. ¿Cómo podríamos llamarle a esto que tocaba don Elvis? ¿Nueva guitarra costarricense? Sí, podemos decirle la nueva guitarra costarricense, a la par de don Luis, a la par de Pablo, a la par de Giovanni. No recuerdo el apellido de Giovanni, pero fueron jóvenes, así como Gabriel, que tuvieron la oportunidad de irse para el Real Conservatorio de Madrid y estuvieron allá muchos años y vinieron con una técnica totalmente novedosa, la española, que luego con los años se refuerza con la cubana, pero que sí, hay un antes y un después de la llegada de estos maestros y del maestro Elvis, que estaba pues en ese grupo también. Tenemos de hecho un extracto de una melodía interpretada por don Elvis. Tal vez le voy a pedir a Millape, nuestro realizador, si nos lo puede poner en pantalla, un poco para que lo conozcan. Ahí está don Elvis, y si le podemos poner audio también para que la gente pueda escuchar un poquito de su guitarra. Bueno, un pequeño homenaje al maestro, ¿verdad? Aprovechando que el tema precisamente es la guitarra y cómo nuestros músicos costarricenses logran dar pasos gigantescos en el extranjero. Correcto. Y poner muy en alto el nombre de nuestro país. Efectivamente, sí. Elvis y el grupo del que les menciono, esta generación, hicieron un cambio total en el movimiento guitarrístico, ¿verdad? Creando nuevas músicas, creando festivales, ¿verdad? El festival de
de la Universidad de Costa Rica, que dirigía el maestro Luis Zumbado por muchísimos años, el maestro Pablo Ortiz también, con un festival de muchísimos años, tocaban juntos, hacían tríos, hacían cuartetos, etc. Una dinámica del mundo guitarrístico muy linda y que no puede pasar al olvido así porque así, sino que tenemos que recordarla y hacérsela recordar y dar a conocer a las nuevas generaciones. Bueno, quisiera aprovechar antes de escuchar la última propuesta de cine de nuestro director, Caro. Quisiera aprovechar para los anuncios parroquiales, porque a veces dejamos los anuncios para el final y no nos alcanza el tiempo. Entonces, don Sergio, las personas que quieran tener más información sobre esta Olimpiada de la Guitarra, o quisiera que me cuente cómo se van a organizar para participar, por favor, deme esos detalles. Un pequeño antecedente, digamos, precedente de la celebración de la Olimpiada es que nace en Volos, en Grecia, ciudad misma donde nace el Día Mundial de la Guitarra. Es una celebración que nace avalada por la UNESCO, se celebra en el 2021 en todo el mundo, en más de 100 países. Este 2022 nosotros también lo celebramos, lo hicimos en el Teatro Mélico Salazar, estuvimos conjuntando 8 orquestas a nivel nacional, más de 100 personas ejecutantes, muy lindo el espectáculo. Y a partir de ahí nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué más falta? Vamos a seguir repitiendo festivales, vamos a repitiendo encuentros, sino que había que pensar en algo más. Entonces nace esta idea de la Olimpiada Mundial de la Guitarra, donde supongamos que es un gran universo, donde va a haber guitarra eléctrica, donde va a haber guitarra flamenca, donde va a haber guitarra folclórica, donde va a haber guitarra clásica, donde van a haber formatos que tengan que ver con la guitarra y violín, guitarra y canto, guitarra y clarinete, o sea, lo que es música de cámara, ¿verdad? Orquestas de guitarra. Espectáculos de primer nivel. Estamos pensando en que quizás Carlos Santana puede estar invitado, puede estar ahí en la actividad de inauguración. Pat Matini, por ejemplo, es un gran músico, un gran guitarrista de un estilo diferente, ¿verdad? Que no es necesariamente clásico. Es un guitarrista de jazz que se influyó por muchos maestros, no solo del jazz clásico de Estados Unidos, sino también por el jazz europeo y por ende de influencias hasta de Medio Oriente. Es un músico muy amplio, ¿verdad? Igualmente estamos pensando en que tal vez Tommy Emmanuel, que es un australiano de los top, digámoslo así, si hablamos de ranking, ¿verdad? Pues estamos hablando de Olimpiadas, que pueda participar como invitado, ¿verdad? Son una producción muy grande que se está haciendo en Grecia, de muchísimo valor, ¿verdad? No solamente de valor cultural, sino que también de valor económico y de una posibilidad de difusión en todo el mundo, donde estas figuras nuevas que están naciendo van a tener plataformas diferentes de las que hemos tenido nosotros los guitarristas actuales y los que hemos estado un poquito más atrás ahí. Entonces, los que quieran participar y las que quieran participar, quizás este año no podamos porque el tiempo nos cayó encima, ¿verdad? Esta idea salió ahora que terminó el Día Mundial de la Guitarra, que es cada 18 de octubre. Hubo como una confluencia ahí universal de astros y no sé cómo decirle esto. Y estábamos pensando como que en Brasil se pensó igual, se pensó en Grecia, se pensó en México, se pensó en algunos países de Asia. Entonces nos han nombrado embajadores de la guitarra para poder darle vida a esta idea de la Olimpiada. Entonces quizás como está tan corto el asunto, estamos formando comités de alta gerencia en los diferentes países. Acá queremos involucrar y hago un llamado importantísimo aquí a las cámaras, viendo a la gente del Ministerio de Turismo, a la gente del Ministerio de Cultura, a la gente del Ministerio de Educación. Queremos hacer un comité con representantes de estos ministerios, con representantes que puedan tomar decisiones, no solamente que vayan a llenar un asiento, sino que puedan tomar decisiones y que puedan contribuir no solamente con presupuestos, sino con cuestiones de imagen, cuestiones de apoyo, etcétera, etcétera. Porque la sorpresa no termina ahí. La sorpresa quizás más grande de estas Olimpiadas es que hemos solicitado a la sede central la sede de las Olimpiadas, que Costa Rica sea la sede en el 2025 o en el 2026, ¿verdad? Entonces, pero para eso necesitamos
un antecedente, convencidos del potencial estamos. Ustedes lo vieron ahí a Gabriel, que es uno de muchísimos, porque en Guanacaste hay grandes guitarristas jóvenes, en Liberia, en Punta Arenas, en todo el país tenemos un talento que sobra, que brinca. Y vos lo decías jocosamente, ¿verdad? No nos van a meter 6-1 ni 7-0. Tampoco vamos a vender humo y decir que vamos a ir a ganar por 10-0 porque hay sociedades muy desarrolladas con respecto a la práctica guitarrística. Pero sí podemos decir que vamos a ir a hacer un papel preponderante, ¿verdad? Entonces estamos pensando en pequeños formatos por ahora. Interesante esto que mencionas, que no solamente le puede permitir al país demostrar que tiene mucho talento y talento joven con un gran futuro, sino demostrar las bellezas del país, las características naturales o ecológicas que tiene, que la gente sepa quién es Costa Rica, claro, que no solo es el que pierde en el fútbol. Pero algo que también me parece interesante y es demostrar la calidad de luthiers que tenemos en nuestro país. Qué buen punto. Fabricantes, fabricantes de guitarras. Sí, porque ahora el 18 de octubre en el Teatro Melico hicimos un homenaje a diferentes luthiers. Hicimos una convocatoria de luthiers, que son los constructores de instrumentos musicales y en este caso de guitarras. Y tuvimos una participación muy linda de 12 luthiers de altísimo nivel. De hecho, la guitarra que tocó Gabriel... Voy a pedirle a Gabriel que por favor ahí vaya a traerse la guitarra. Una guitarra, en este caso, trajimos hoy una guitarra del luthier alajuelense David Chávez, ¿verdad? Pero estamos promocionando a Guillermo Porras de Alajuelita, estamos promocionando a Juan Carlos Soto, que es un gran maestro que estudió en Italia, a toda la familia de los Prada, que tienen, le contaba yo a Eric Falles, tienen más de 100 años de tener su fábrica ahí por la Clínica Bíblica, qué interesante, y ahora están haciendo guitarras, específicamente Javier Prada, que tiene unas guitarras lindísimas. Estamos hablando de Saborío, de Félix Saborío, que está en San Carlos, imagínense, unas guitarras lindísimas. Estamos hablando de Martín, no la peguemos ahí, de Martín. Tengan cuidado con la guitarra. Martín Méndez, que es un genio, digamos, en la construcción de las guitarras porque investiga mucho. Entonces hablábamos de esa simbiosis del artista, el guitarrista en este caso, el ejecutante, y del luthier, utilizando buenas maderas y haciendo que la guitarra deje de ser un mueble, ¿verdad? Porque la guitarra no es un mueble y hay que romper con eso. O sea, tiene un acabado lindísimo en laca, en maderas. Pero todo es funcional. Pero tiene que ser muy funcional de lo que ha sido hasta ahora y que ya lo están consiguiendo los luthiers. Lógicamente están en ese proceso y ese proceso es un proceso que va a llevar muchos años, pero ya se les está reconociendo a nivel mundial la calidad de ese instrumento. Es un instrumento que vale casi los $6,000. Este instrumento lo hizo David Chávez y es del maestro Jorge Zamora. Que la pegara ahí en la orilla. Claro. Que no la pegara ahí en la orilla, ¿verdad? Y esos precios más bien son baratos, porque son 350, 400 horas de trabajo artesanal, ¿verdad? Es un trabajo lindísimo. Una verdadera maravilla. Ustedes la escucharon microfoneada, pero escuchar esta guitarra en vivo es maravilloso. Tiene un sonido espectacular. Voy a poner la guitarra, le voy a dar la guitarra a Gabriel. Con mucho cuidado. Aquí con mucho cuidadito. Y mientras tanto, don Eric nos va a hablar de su última propuesta para el fin de semana. La última propuesta viene de la plataforma de Disney, que es, todos los de las edades un poco maduritas, recordamos aquella saga de películas que se llamaba Una noche en el museo, en donde un celador, un vigilante de un museo, logra empatinarse, es decir, logra crear una conexión muy grande con los habitantes o integrantes de este museo smithsoniano que cobran vida en la noche y que entonces él logra tener una empatía. Y entonces recordemos de que era Ben Stiller y el que hacía el capitán era el finado Robin Williams. Y entonces ahora aparece de nuevo en animados este personaje y los integrantes del museo le piden que reclute a su hijo. Y su hijo es un poco despistado, un poco, como todo adolescente, un poco
pues que no es una persona como irresponsable. Ya. No, esta es la excepción. La excepción, una de las tantas excepciones. Pero bueno, entonces ahí el muchacho va a llegar a convertirse en vigilante y empezarán a pasar cosas. Entre esas, como estamos viendo en el prólogo, un viejo inquilino del museo despierta y es venido desde Egipto, nada menos que el retorno de Khamun-Ra. Entonces es un antiguo faraón que cobra vida de nuevo. Bueno, esa peli está muy linda para ver el fin de semana. Sí, y vea que vacilona la rata se ve muy divertida. Pues una rata tecnológica, ¿eh? No, tenía poderes mágicos por ser egipcia. Bueno, poderes mágicos, ok. Era parte de ser una esfinge. Bueno, estamos llegando al final de este espacio maravilloso Conversamos, donde hoy hemos pues tenido una plática vacilona en relación con las últimas propuestas de cine. También hemos hablado de lo importante que en nuestro país es que nuestra juventud está dando pasos gigantes en el arte, en la cultura. Eso es algo maravilloso. Y que se crean sitios de exposición como es el Mundial la Olimpiada Global, la Olimpiada Mundial de Guitarra. Pero también hicimos un llamado a las autoridades para que apoyen a esta organización que le va a dar la oportunidad a muchos jóvenes de destacar en el mundo entero, empezar a dar sus primeros pasos, mostrar su enorme talento. Quiero darle las gracias al maestro Sergio Carrera, por supuesto a Gabriel y sin duda alguna a mi coproductor, el señor Eric Fallas, quien hoy nos deleitó con excelentes propuestas. Nos vemos. Una buena semana teníamos. Muchas gracias. Próxima semana.